Bienvenidos a nuestro último video. En este momento abordaremos los dos últimos capítulos, el capítulo 21 y los primeros versículos del capítulo 22. El epílogo lo hemos estudiado en su totalidad al inicio del curso. Por eso no perdamos tiempo y vayamos directamente a los capítulos. El capítulo 21 está formado por dos secciones. La primera de ellas describe a ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Fijémonos que Juan es absolutamente sobrio al hablar de cataclismos en este momento. No se habla de ningún cataclismo, se habla de fiesta, se habla de boda. Y como tal, hace referencia a un aspecto festivo. La segunda sección nos habla de la ciudad santa. Fijémonos que esta ciudad santa no es colocada en ninguna parte específica del mundo. Al contrario, la coloca en una absoluta gratuidad y, como veremos posteriormente, es abierta a todos. Al referirnos a la primera sección, vemos que se crea un cielo nuevo y una tierra nueva. La salvación no consiste en ser trasladados a un lugar específico. La salvación, de esta forma, es puro don y gratuidad de Dios. Por lo tanto, se nos presenta un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el elemento adverso, el mar, ya no existe. Lo que continúa es una suma de las profecías de Isaías. En ella hará su morada Dios con los hombres, y pondrá la morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira, hago todo nuevo. Y añadió: escribe esto, que son palabras ciertas y verdaderas. Esta expresión la hemos encontrado con anterioridad en el libro del Apocalipsis, para reafirmar el valor que este libro tiene. Me dijo: está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial de agua de vida gratis. Esta será su herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será Dios para mí. Es interesante esta expresión. Fijémonos que a pesar que nos está describiendo un cielo nuevo y una tierra nueva, y posteriormente nos hablará de una ciudad, la recompensa de aquel que se mantiene fiel no significa ninguna abundancia en riquezas, materiales o de algún otro tipo. La única recompensa es: yo seré Dios para él y él será un hijo para mí. De esta forma, la salvación consiste en la comunión con Él. Juan prosigue dándonos una lista de aquellos que estarán en la segunda muerte. No tenemos que tomarla específicamente dentro de un aspecto absolutamente moral. Veamos que Juan inicia colocando a los cobardes. Esta cobardía de un libro que nos ha hablado siempre de fidelidad. Por lo tanto, toda esta lista lo que nos hace llamar la atención es aquellos que se mantienen fieles a seguir a Jesús. La segunda sección se nos plantea mucho más interesante. Nos describe esta ciudad santa. Veamos la cantidad de veces que se presenta el número 12 junto al número 3. Números de plenitud y abundancia. Veamos que la ciudad posee 12 puertas. La ciudad posee 12 puertas. Sobre estas 12 puertas están escritos los nombres de las tribus de Israel. La ciudad también posee 12 piedras. En estas 12 piedras simbolizan los 2 apóstoles. Como podemos ver, esta ciudad presenta una total integración entre el pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Dios, simbolizando la totalidad de la alianza. Otro aspecto que nos llama la atención es las veces que se repite el número 3, las 3 puertas. 3 puertas situadas en los 4 puntos cardinales. La totalidad de la apertura de la ciudad. Esta ciudad está abierta a todos, no excluye a nadie. Esta ciudad se nos presenta amplia, completamente abierta. Por lo tanto, tiene una medida de 12.000 estadios, que es el número 12 multiplicado por 1000, como hemos visto. 1000 en la mentalidad de Juan significa lo infinito. Mide la muralla y tenía 144 codos, que es la multiplicación de 12 por 12. Un elemento interesante en esta nueva ciudad es que no existe santuario en ella, porque el Señor Dios es el santuario. Las naciones caminarán a la luz
y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Por lo tanto, esta nueva ciudad no excluye a nadie, es amplia y abierta. En esto consiste esta nueva ciudad que es don de Dios. Este capítulo es de una suma importancia para entender la globalidad de la lectura del Apocalipsis. Pareciera que el Apocalipsis podríamos interpretarlo como un texto para fanáticos, y todo lo contrario. La nueva ciudad está abierta para todos, no está excluida para nadie. Tiene puertas abiertas en los 4 puntos cardinales. Los reyes de la tierra entran en esta ciudad, porque en ella son bienvenidos todos. En tal sentido, el libro del Apocalipsis no es un libro para una lectura fanática, mucho menos para fanáticos. Pero el libro del Apocalipsis no termina de sorprendernos. Ahora nos ofrece una imagen que reforzará lo que he mencionado en este momento. Nuestra lectura termina con esta increíble imagen. En el Génesis nos aparecía el árbol de la vida. Y el libro concluye asombrosamente haciendo mención a este árbol de la vida. Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono y del cordero. En medio de la plaza, una y otra margen del río, hay árboles de la vida. Vemos como este árbol de la vida ya no es únicamente uno, sino que está multiplicado al margen del río, que dan fruto 12 veces, es decir, que tiene una abundancia de frutos. Pero hay otra imagen a la que nosotros tenemos que prestar atención. Sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Como nos damos cuenta de este árbol de la vida, surgen las hojas que son de medicina para los gentiles. En tal sentido, el Evangelio se convierte en medicina para darlo. No habrá ya maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de la lámpara del sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. De esta forma termina la lectura de nuestro libro del Apocalipsis, con esta increíble imagen de los árboles de la vida multiplicados y a la vez que dan frutos abundantes y de cuyas hojas son curados los gentiles. Una increíble imagen para entender lo que significa el Evangelio. Al concluir la lectura de nuestro libro del Apocalipsis, quisiera hacer una reflexión en torno a los comentarios que he ido leyendo a lo largo de la realización de nuestro curso. Una reflexión también basada en la historia del libro del Apocalipsis a través de la historia de Occidente. Y debemos comenzar con el platonismo. El platonismo trataba de buscar el significado más profundo y oculto de las cosas para hacer que el alma llegase a una comunión superior. Cuando el platonismo entra dentro del cristianismo, tiene una gran influencia en Orígenes. Orígenes percibe que la escritura tiene un significado literal, un significado moral y un significado espiritual. De esta forma empezó a generarse en la escritura un significado espiritual, tratando de darle en el simbolismo y sobre todo en el simbolismo del libro del Apocalipsis una lectura que pudiese ayudar al alma. En tal sentido, para Orígenes, el Armagedón de la historia no tendría lugar dentro de la historia, sino que el Armagedón, la lucha entre el mal y el bien, acontece en el alma de cada persona, en el alma de cada individuo. Y esta lectura se fue generando a lo largo de los tiempos una lectura un poco más compleja. De esta forma, la bestia que tenía 7 cabezas representaba los 7 pecados capitales. Recordemos que esta bestia que tiene 7 cabezas posee 10 coronas. Las 10 coronas son la violación de los 10 mandamientos. Así, esta lectura espiritual fue tomando lugar dentro de la historia. San Jerónimo, que hace la traducción de la Biblia al latín y por lo tanto accesible para todo Occidente, pensaba que todo el libro del Apocalipsis se debía reducir sencillamente a la obediencia espiritual. San Agustín posiblemente fue el que tuvo una mayor influencia dentro de la lectura del Apocalipsis.
Recordemos que San Agustín posee un amplio bagaje cultural y filosófico, pero también un profundo conocimiento de las Escrituras. Escribe una obra importante que se llama La ciudad de Dios. En esta describe cómo ha de ser la ciudad. En tal sentido, tiene una influencia directa del libro del Apocalipsis, pero fue el que marcó definitivamente la comprensión espiritual del libro del Apocalipsis. Para él, la resurrección comenzaba con el bautismo, esta resurrección que se hace mención en el libro del Apocalipsis, y de esta forma los bautizados tenían que llegar y mantener la fidelidad a través de este tiempo de la iglesia, que es el tiempo referido al milenio, hasta llegar a la segunda venida de Jesús. Un aspecto mucho más importante en la lectura de San Agustín significa la referencia al tan mentado anticristo. Para San Agustín, en el comentario a la primera de Juan, entiende que el anticristo es negación de la humanidad de Jesús. Este tiene lugar cuando el amor no existe entre los hermanos. Cuando yo no amo a mi hermano, entonces me transformo en un anticristo. Indudablemente, el medioevo tuvo sus propias dinámicas, pero antes de entrar al medioevo, es importante entender cómo esta lectura se va generando, y específicamente va tomando mucha más fuerza. El libro del Apocalipsis fue de alguna forma cayendo en el olvido. Este olvido fundamentalmente se debe a porque la Iglesia hizo las paces con el imperio. ¿Cómo ajustar este libro, que es profundamente un carácter antiimperial, con esta nueva coincidencia entre el imperio y la Iglesia? Por lo tanto, en este momento ya no se ve que el enemigo sea el imperio, sino que el enemigo vendrá desde el exterior del imperio, es decir, el Islam. Marca definitivamente la lectura que nosotros vamos a hacer posteriormente del Apocalipsis. El enemigo vendrá fuera de la cristiandad, fuera de la iglesia. En tal sentido, esto fue de alguna forma marcando el espíritu de la interpretación del texto del Apocalipsis. Es un absurdo el día de hoy mantener que el enemigo vendrá desde el Islam. Esto no está dicho en el texto del Apocalipsis. Posiblemente fue la interpretación que empezó a hacerse desde aquel entonces sobre el Islam. Pero no podemos decir, luego que hemos leído el Apocalipsis, que el enemigo viene del Islam. Como nos damos cuenta, y ojalá que nunca lo olvidemos, este árbol de la vida mantiene sus hojas a los gentiles. Esta ciudad de Dios está abierta para todos. En específico y fundamentalmente en nuestro tiempo, esos mártires que claman por la justicia muchas veces no son los mártires de nuestra iglesia, sino los mártires que están fuera de ellas. Todos esos inocentes que mueren esperando la justicia de Dios. Pero antes de seguir con esto, en el medioevo se radicalizó el hecho del anticristo. Y de alguna forma vinieron y fueron anticristos. Emperadores como el emperador Federico es colocado por un papa como el anticristo y a la vez Federico coloca al papa como el anticristo. Pero esta relación no solamente vino del fuera de la iglesia, quiero decir, entre emperadores y papa. Joaquín de Fiores tuvo una importancia radical. Joaquín de Fiores tiene un sueño, el cual no logra ver cumplido. Y estos dos testigos, él lo asocia con la predicación y la oración. Posteriormente surgen dos órdenes, los dominicos y los franciscanos. Los franciscanos, en su reforma espiritual, entienden el Apocalipsis como un libro que los inspira. Como tal, los espirituales entienden que el Papa se convierte en el anticristo, ya que el Papa empieza a perseguirlos por la predicación y la asunción de la pobreza como norma radical y absoluta. Los espirituales se basan en un libro que se firma una introducción al eterno Evangelio, haciendo referencia a Apocalipsis 14. No solamente fue dentro de la Iglesia Católica. El surgimiento de Lutero vio específicamente al Papa como el anticristo. Lutero es una figura de una importancia absoluta y total. La clarividencia de Lutero y el conocimiento de Lutero de la Sagrada Escritura es importante. En un primer momento, Lutero rechaza este libro del Apocalipsis. Lo rechaza porque no habla mucho de Cristo y además porque no ve ninguna utilidad. Sin embargo, en la segunda edición que él hace, comenta el libro del Apocalipsis y ha cambiado completamente de actitud. Lutero afirma que este libro del Apocalipsis tiene una importancia fundamental,
porque nos dice que Cristo, a pesar de todas las adversidades, nunca nos deja solo. Este cambio que tiene Lutero respecto al texto del Apocalipsis será de una importancia radical y total. Como nos hemos dado cuenta, vienen y van ante Cristo. El mismo Joaquín de Fiores trató de predecir cuándo sería el final del mundo. Evidentemente se equivocó. Pero no solamente ha sido Joaquín de Fiores, también han sido muchos otros que han tratado de predecir este fin que nunca llega, incluso colocarle horas y fechas. Este fenómeno que se llamó la gran desilusión, que aconteció en Estados Unidos, que después dio el origen a distintos grupos cristianos. En tal sentido, creo que es importante entender que es absolutamente errado el tratar de colocarle las fechas al fin del mundo y que el Apocalipsis habla de una hecatombe y de un final total. Como nos hemos dado cuenta, habla absolutamente de otra cosa. Ha sido importante mostrar el recorrido de esta historia para saber de dónde vienen algunas ideas, como esa absurda idea de que el anticristo vendrá del Islam. Una idea totalmente absurda que no tiene ningún fundamento en el Apocalipsis. Surgió a lo largo de la historia. Por lo tanto, creo que es importante, para poder entender lo que dice el mensaje del Apocalipsis, para todos aquellos que profesan el credo católico, el unir el mensaje del Apocalipsis con otro aspecto que a nosotros nos parece importante, el aspecto eucarístico. La Eucaristía celebramos la presencia del Señor. En ese pedazo de pan nosotros afirmamos que existe la existencia real de Jesús. Por lo tanto, sería absurdo pensar que Jesús se ha ido. La Eucaristía nos recuerda que Jesús está siempre en medio de nosotros. Cuidado, pero no solamente la Eucaristía. El amor de nuestros hermanos nos recuerda siempre que Jesús también está siempre entre nosotros. Pero continuando con el elemento eucarístico, creo que esto es importante. La Eucaristía asume el elemento material. De la misma forma, nosotros creemos y esperamos, y en especial es necesario prestarle atención a nuestras celebraciones litúrgicas. Como nos hemos dado cuenta, el Apocalipsis posee una profunda relación con la liturgia. Nosotros, en la proclamación de la liturgia, en la Eucaristía, existe un momento en que afirmamos esta segunda venida y esperamos esta segunda venida. Ese momento es el momento de la consagración. En tal sentido, nosotros celebramos cada domingo, cada Eucaristía, esta nueva esperanza en la transformación del mundo, de la historia y de toda la humanidad. Por ello, creo que es importante el tender los lazos de conexión entre los contenidos de nuestra fe para no aislarla y hacer de ella una fe mítica y sin sentido. Creo que es necesario avanzar en la formación de las comunidades y en la lectura del Evangelio, y tratar de tener una visión sistemática, no simplemente aislada, para no caer en graves equivocaciones. Es absurdo hacer del Apocalipsis y restringir la riqueza de este libro a una simple predicción o idea. Creo que sería completamente errado. Gracias por participar en este curso sobre el libro del Apocalipsis.